Y lo decíamos, Fabi, el tema del día. Fue el tema del día ayer y es el tema del día de hoy, porque aparte la gente todavía se pregunta qué pasó. Bueno, vamos a tener que esperar varios días para saber qué pasó, porque según dijo el titular de Energía de la Nación, vamos a esperar 15 días. Las dos empresas, Camesa, bueno, y me olvidé la otra, ¿cómo se llama? Transener. Y Transener. Tienen 15 días para explicar qué fue lo que pasó, qué originó. Sí. 15 días. ¿Qué fue lo que pasó que originó este apagón que no solo afectó a la Argentina, sino a algunos países limítrofes? Sí. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que fue el apagón en general en todo el país ayer, pero realmente una situación compleja porque se hablaba no solo en un momento de todo el país, sino también se nombró a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Chile, salvo Tierra del Fuego. Salvo Tierra del Fuego. Después el país estuvo apagado por completo. Bueno, a las 7:07 horas de ayer domingo comenzó. La Secretaría de Energía explicó que la interrupción del suministro se debió a una falla del sistema de transporte entre las plantas de Yacyretá y Salto Grande y que se produjo de manera automática, sin ningún tipo de intervención humana. O sea, descartando lo que se decía de algún atentado o cual. Alguna maniobra para... En las próximas 72 horas, a partir de hoy, las dos empresas, Camesa y Transener, tienen que suministrar el informe de lo que ocurrió hasta las 7:07 cuando se produjo el corte de energía. Y con esa información, Camesa va a realizar un estudio y en 15 días, que es lo que te decía, vamos a saber cuál fue la sucesión de acontecimientos que finalmente provocó el apagón. Esto lo dijo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. También dijo que es algo grave que no debería haber pasado, que el sistema tiene exceso de generación para enfrentar estos eventos. O sea que no es que falte energía. No. Y en general dicen que el sistema justamente no falló porque actuó todos los sistemas de seguridad. Y esto que estamos viendo tiene mucho que ver. Sí. Las abundantes lluvias del sur de Brasil y de toda la zona mesopotámica que dicen tuvieron que hacer que abrieran las compuertas. Y esto puede haber provocado la falla. Eso todavía no se sabe, pero 15 días, lo concreto es que en Argentina más de 50 millones de usuarios estuvieron sin el servicio de electricidad de las 7 de la mañana. En Bahía empezó a volver cerca de las 3 de la tarde, pero algunos eran las 7, las 8, las 9 y algún que otro caso particular todavía no había tenido nuevamente la energía en su casa. Y ahí estamos viendo imágenes de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, que en algunos lados, en algunos lugares, cuando volvió la luz, volvió con tanta potencia que quemó algunos sectores, y hay sectores de la ciudad de Buenos Aires que todavía no tienen luz. Exactamente, sí. Recién algunos medios nacionales estaban justamente con este tema durante toda la mañana. Claro. Vecinos que hace más de 24 horas que están sin el sistema eléctrico, porque por ahí es eso, volvió, pero con tanta fuerza que terminó cortándose de vuelta. Eran algunas recomendaciones que circulaban en las redes sociales en el día de ayer cuando ya se hablaba de que estaba a punto de volver, de desenchufar los electrodomésticos para evitar justamente eso, que si venía con alguna sobrecarga, terminara quemando algunos de los aparatos eléctricos de la casa. También había recomendaciones de la gente de APSA por el uso del agua, cuidar un poco el agua. Había sectores, por ejemplo Villa Harding, informaban que no tenían nada de agua en ese momento que estaba el apagón. Porque exactamente el agua hacia el sector más arriba, más elevado de la ciudad, va con bombas. Claro. Bombas que si no hay energía eléctrica no funcionan. Claro, bueno, así que fue muy complicado el día de ayer. Aquí en Bahía Blanca, por suerte, ya volvió, ya se restableció el servicio en todos los sectores de la ciudad. Exactamente. Esta mañana fuimos a la Guardia de Defensa Civil. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron un poco a cargo de todo el operativo que se armó debido a que se sabía que iba a ser realmente largo el corte de electricidad y estuvieron trabajando durante toda la jornada. Hubo uno en Cerri, que no acudimos, allá están los bomberos muy cerca y hay un incendio de vivienda. Después tuvimos dos principios de incendio, uno en Pedro Pico 2030, que fue sofocado por los vecinos, igual se hicieron presentes dos dotaciones de bomberos de Ingeniero Guay y policía. Otro tuvimos en el barrio Portal del Este, también otro principio de incendio que fue sofocado por vecinos y familiares del lugar. Ese sí fue un incendio que nos decía que habían dejado ropa tendida cerca de una estufa eléctrica, habían salido, bueno, cuando vino la energía
irradió mucho calor y se prendió la ropa. Pero era un tendal con ropa que habían puesto a secar, nada más. Por ahí el único relacionado con el tema del corte. Sí, el único. Y después hubo anoche uno en Ribató del 682, ese sí afectó, estaba circunscripto en una habitación de 4x3 aproximadamente, eso sí, lo que es la habitación se quemó todo, en ropero, ropa de cama, una cama, un colchón, el lugar se quemó todo en la habitación y después provocó ahumamiento en el resto de la vivienda. Bueno, y en imágenes, Fabi, vemos las centrales eléctricas, las principales del país, que también cumplieron su papel fundamental en el día de ayer, porque una vez que desde la central pudieron recuperar ese corte, había que ir encendiendo de a poco las distintas centrales. Claro, y todo tenía que ser de a poco para que no provocara lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, que no provocara sobrecargas, que la electricidad no volviera con demasiada tensión para evitar justamente eso. En Bahía Blanca, por suerte, no fue el caso, volvió bien, no hubo reclamos. Reiteramos. Puede haber algún caso puntual, pero en general. Puntual, exactamente. Pero en general no hubo ningún tipo de reclamo, volvió normalmente de a sectores, porque uno iba leyendo por las redes que había barrios que la zona norte volvió primero. Sí, exactamente. El sector del barrio Prensa, claro, el sector del Club Argentino. El centro tardó un poco más en volver. Sí, bueno, nos decían hoy desde el municipio que uno de los últimos sectores en volver fue el sector de la Secretaría de Salud en calle Chiclana y del PAMI. Sí. Que había ahí vacunas. Claro, era una preocupación, pero bueno, por suerte cerca de las 7 de la tarde se restableció el servicio y según los médicos de la Secretaría de Salud, durante esas 12 horas, como tampoco había actividad y las heladeras no se abrían constantemente, las vacunas aguantaron en su temperatura como corresponde y por eso no se necesitó el traslado justamente de ese material de salud porque realmente preocupaba perder algunas que son realmente costosas. Bueno, allí veíamos imágenes de las distintas centrales, pero aquí en la ciudad había preocupación, sobre todo la gente que vive en Ingeniero White y los alrededores, por las antorchas de la zona del polo petroquímico. Claro, porque en medio de la oscuridad lo único que se veía era eso. Por lo menos emitían gran cantidad de humo. Pero claro, rápidamente se explicó que el hecho de la parada de planta provoca mayor luminosidad y mayor emisión de humos. Exacto. Es justamente que se hace esto para evitar consecuencias peores cuando están los cortes de luz. Si hay un corte de luz y vemos esto, es lo que nos tiene que dar tranquilidad. Sí, es lo normal. Lo que pasa es que la gente, claro, se preocupa. Entonces, y ve tanto humo y tanta llama. Y tanta llama que enseguida todos preguntaban a los distintos servicios informativos, al 911, en las redes sociales. Pero estos son incluso videos de la gente de Ingeniero White. Estaba preocupada. Pero claro, pero es lo normal. Así se está quemando lo que sería peligroso si termina saliendo al aire tras las paradas de las plantas por los cortes de electricidad. Esas paradas provocan eso, mayor luminosidad y mayor emisión de humos negros. Y justamente de este tema y de cómo reaccionó la ciudad ante este apagón, que es inusual, hablamos con Diego Nadal. Sí, exactamente, porque él es el que está a cargo del servicio de emergencia o de la central de emergencia de Bahía Blanca y nos decía, recibíamos muchos llamados al 109 porque la gente lo que quería saber es cuándo vuelve. La gente escuchaba que era en todo el país, que también pasaba en Uruguay, que también pasaba en Brasil. Bueno, ¿cuándo vuelve? Porque encima cerca del mediodía se empezaron a perder las señales de los teléfonos. Sí, claro. O sea, primero se cayó internet, después se cayó directamente la señal, no había mucha comunicación. Bueno, compleja la situación, preocupante para los vecinos que no tenían muchas certezas. Estuvieron trabajando justamente en eso, en informar y también, por ejemplo, en asistir a los hospitales para que no se quedaran sin luz. Era complicado y por suerte no hubo que lamentar preocupaciones grandes. No. Y la otra preocupación grande, además de los hospitales, son los electrodependientes, que por lo menos en Bahía, según el registro que tienen ellos, son más de 70. Diego Nadal.
Hicimos, junto con José Luis Holman, nos juntamos en la Central de Comunicaciones de Emergencia, que nosotros tenemos grupo electrógeno, y todos los sistemas de comunicación. Y bueno, empezamos a coordinar, primero llamando a los hospitales, ¿sí?, para ver cómo estaban, cómo se encontraban. Bueno, algunos tuvimos que asistirlo para poder llenar los grupos electrógenos, para poder abastecerlo de combustible, más que nada por la cantidad de combustible que precisaban y el transporte del mismo, ¿sí? Así que bueno, la gente de Defensa Civil armó una camioneta con unos depósitos de combustible para poder llevar más cantidad de litros, y bueno, y así empezamos a abastecerlos con comunicación permanente, y bueno, se fue trabajando hasta que se solucionó todo el inconveniente. El tema seguridad, estaban preocupados porque, a ver, no había luz, no había alarma, no había luz en la calle, porque realmente a las 7, 8 de la mañana Bahía estaba completamente oscura. Sí, al ser un domingo, por ahí fue muy bueno, Olman lo mencionó, al ser un domingo fue un poco más tranquilo por la cantidad de gente, por la cantidad de tránsito, no hizo falta convocar a gente del control de tránsito urbano, también coordinamos con gente de bomberos voluntarios, ¿sí?, para lo que son las familias electrodependientes, que era una preocupación, porque bueno, había que darle energía sí o sí, y al ser tan grande el apagón, la empresa que le suministra los equipos, que es Nixel, llegó un momento que no daba abasto, tanto para abastecer de combustible como para abastecer de equipo, así que bueno, agradecer a la gente de bomberos voluntarios de Cerri y de Guaite que nos dieron una mano grande en ese sentido. ¿Son muchas las familias en Bahía con este inconveniente electrodependientes? Cerca de 70. A las 3 de la tarde ya empezó a haber luz en algunos sectores y después fue paulatinamente aumentando la cantidad de casas que ya tenían suministro hasta que creo que a las 7:30 ya teníamos prácticamente el 100% de Bahía Blanca con suministro de vuelta. Y una consecuencia que no se esperaba era una familia intoxicada con monóxido de carbono en el medio del apagón. Sí, exactamente. Monóxido de carbono en este caso no tiene que ver con la calefacción del hogar, sino con algo que utilizaron muchos ayer, que tiene que ver con los motores para dar electricidad. Claro, un grupo electrógeno casero. Sí, bastante casero, que estaba aparentemente dentro de un garage. Adentro de un garage, y estos gases que emanan hicieron que la familia se intoxicara. Esto ocurrió en O'Higgins al 800. Tenían un generador allí, no sé si dentro, cuando nosotros llegamos estaba afuera, pero no sé si dentro del garage, y provocó la intoxicación de una familia que fue trasladada al hospital municipal. Se le suministró oxígeno junto con personal del Siempre, y después se los acompañó a la ambulancia hasta el hospital municipal. ¿Había 2 chiquitos dentro de la familia? Sí, un matrimonio y 2 chiquitos de 4 y 6 años. Cuando ustedes llegaron, ¿estaban desmayados? ¿Estaban conscientes? No, tenían los vecinos sentados afuera. La señora era la que más afectada estaba. Y así que bueno, se le suministró oxígeno, después vino el personal médico y ya la derivó al hospital. Y muy complicada estuvo la situación para muchos comerciantes, sobre todo los que venden productos que necesitan frío, que necesitan heladeras. Exactamente, por más que era domingo y algunos por ahí no estaban abiertos, pero aquellos que suelen trabajar un fin de semana, más teniendo en cuenta que era el Día del Padre. Sí, yo te digo que salía al mediodía y había muchos restaurantes que seguramente esperaban el día de ayer para hacer una diferencia, que estaban cerrados, porque sí, los que no tenían grupo electrógeno no podían atender al público. No. Así que había muchos locales de comidas que ayer, que era el Día del Padre, que por ahí gente podía salir a comer, estaban cerrados. Funcionaban los que tenían grupo electrógeno. Exactamente. Algunos de los que tenían grupo electrógeno la pudieron zafar, porque aparte hay que tener en cuenta que el grupo electrógeno no puede llegar a alimentar lo que alimenta normalmente la electricidad un día normal. Pero bueno, fuimos a hablar con uno de los comerciantes de aquí de la zona de calle O'Higgins al 400 para ver cómo había sido la jornada de ayer sin tener luz casi durante todo el día. Al haber falla en cualquier momento, instancia del año, la energía, tenemos un generador y bueno, pasamos lo que es el servicio de esa generadora, así que abastecimos todo. ¿Qué hubiera pasado con tantas horas de corte si ayer no tenían ese generador? Y es lo normal y lo que uno puede llegar a saber. Una de las ventajas es que estamos en una época de clima que es bastante frío, entonces el proceso de baja temperatura es mucho más lenta. Pero en caso de no tener, no solo el tema lácteo y mercadería, con eso no se puede jugar, entonces hubiese habido una pérdida gigantesca. La incertidumbre estaba, pero solo con el tema del generador, como eso maneja combustible, es una reposición dinámica y constante, digamos.
pero no es bueno para lo que es heladeras por el tema del pico de arranque de temperatura y bueno, pero gracias a Dios la mercadería estuvo re bien y no hubo ningún tipo de problema. ¿Ningún electrodoméstico se perjudicó, nada? No, para nada, pues yo ya lo hablaba con mi compañero en el momento, fue un día que no me tocó trabajar, pero vine por un tema de necesidad, de ocasión tuve que venir y yo ya le comenté, después que vuelva la luz, yo me acerqué, esperé que pase media hora, 40 minutos y ahí recién levanté todo lo que es, pasé energía por el motivo que cuando está en contacto y es la baja de todo, ponen pico y se te pueden quemar las heladeras y ya tuvimos experiencia en ese caso. Y por supuesto, un apagón en todo el país que afectó también a Brasil, también afectó a Uruguay, fue noticia a nivel mundial. Sí, fíjate que acá tengo los titulares de varios de los portales extranjeros que daban cuenta de este apagón como una de las noticias principales que tenían entre sus títulos. Y aquí vemos lo que reflejaban los medios extranjeros. Por ejemplo, El País de España mostraba una imagen de la estación de trenes de Retiro y decía un día del padre a oscuras. El de New York Times repitió la misma foto que El País de España y decía, tenía una cobertura completa del apagón que afectó a decenas de millones, según lo expresaba en su título. La República de Italia también informó sobre el blackout que afectó a Argentina. También decía que incluía Perú y Bolivia, pero bueno, no era así. Y señalaba que el desperfecto se produjo en la central Yacyretá. La versión española de la CNN habló de un apagón generalizado y además lo usaban todas las plataformas que tiene la cadena de noticias, que el servicio volvería entre unas 6 u 8 horas y que la falla no se había tratado de un error humano. También los diarios alemanes lo reflejaban y era la noticia más vista de los contenidos internacionales.